En este país, en donde menos lo piensas, una chispita provoca un incendio. Allá en Guerrero, al menos 15 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad, 4 vehículos incendiados, 20 unidades afectadas. Muy bien, el enfrentamiento, organizaciones rivales de transporte en pleno zócalo de Chilpancingo, a pesar de que las confrontaciones, el pleito, la batalla campal duró varias horas, la autoridad no se presentó. Cada quien resolvió sus problemas según los daños causados al grupo contrario, y ya cada quien para su casa. No hay autoridad. Y a la autoridad le tiembla la mano al aplicar la ley. Por ningún motivo quieren acercarse, no la quieren aplicar, prefieren negociar. Ya lo estábamos platicando el otro día con lo de los maestros. En el momento en que las autoridades decidan aplicar la ley, ese día yo creo que va a empezar a cambiar las circunstancias del país. Algunos hombres se asumieron como choferes de varias organizaciones de transportistas del Estado y portaban machetes, palos, tubos de metal. Llegaron de manera violenta en el Zócalo y destrozaron un campamento que por los 43 desaparecidos se había instalado en octubre pasado, además de dañar 50 unidades de transporte público y herir a 9 integrantes de la Comisión Estatal de Transportistas. Pero, a pesar de que duró media hora aproximadamente, ni un solo policía ni para remedio. Ese gobernador, creo que le tocó bailar con la más fea, pero él mismo está ausente totalmente de este tipo de rijosidad. Ha sido su reacción en todos los eventos que se han dado allá en Chilpancingo, cuando han sido acciones de los maestros que han demostrado verdadero vandalismo, lo mismo, los dejan que hagan lo que quieran y ya después van y llegan los bomberos, apagan los autos incendiados, lo que sea. Aquí fue lo mismo, dejan que se den en toda la torre. Ya que acabaron, ya nada más van a ir a recoger a los heridos. No se ha querido involucrar en nada. No ha querido meter a la policía o alguna otro tipo de autoridad para ninguno de estos eventos entre civiles, porque no se quiere ensuciar, no se quiere involucrar. Y ha sido su papel desde que asumió el interinato como gobernador. Que eso es muy interesante porque exactamente es un gobernador interino elegido por consenso, es decir, no fue la imposición de uno, no fue el que ganó en las elecciones, sino a raíz de la renuncia por lo de Ayotzinapa del exgobernador, sí llegó y con ciertos aires de conciliación, y no, ha brillado exactamente por dejar hacer y dejar pasar. Por su ausencia. Sí, de lo único que sí se ha encargado fue de la boda masiva entre parejas del mismo sexo. Que eso sí se presentó él y estuvo de alguna manera pues apoyando el acto, nada más. Actividades sociales. Trivial. Pero a él desde un principio dijo que no, que él iba a conciliar, pero que no iba a buscar el enfrentamiento. Pero en Guerrero nadie quiere conciliar, nadie quiere platicar. Entonces él, como su objetivo era la conciliación, pues se hizo un lado y hay que se hagan bolas. Pues también ayer hablaba nuestro compañero Marcos Hipólito de un enfrentamiento a tiros de delincuentes que se presentaron en Tlalnepantla por un pleito de golpes simplemente, pero después el saldo fue 2 hombres muertos y una mujer herida. Terror, histeria, hombres, mujeres y niños que se divertían en una feria con juegos mecánicos, porque la madrugada el enfrentamiento a balazos fue entre
una banda de delincuentes y comerciantes que dejó como saldo lo que estamos refiriendo. También ahí la ausencia de la vigilancia, decíamos ayer, propicia que las pasiones se desencadenen. Es el primer paso al caos social. Y después una movilización impresionante de autoridades, cuando ya había pasado todo. Pero no puede ser la vigilancia. Funciona como los niños chiquitos. No tiene que estar la mamá todo el día pegada al niño para que el niño se porte bien. Si la mamá lo corrige una vez, el niño, aunque no esté la mamá vigilándolo, se va a portar bien. Pero el problema es de que aquí a estos niños nunca los ha corregido y no tienen madre. Entonces, por eso hacen lo que quieran. Pero no se trata de que haya un policía en cada esquina, por favor. Se trata de que asumamos que hay una autoridad que se cumple, que ejecuta, como dice Alejandro, que cumple su función. Y entonces nos comportaríamos bien aunque no nos estén vigilando. Pero si sabemos que no hay esa autoridad, pues hacemos lo que queramos. En el Estado de México se ha dado cierto fenómeno en el que hay zonas en donde actúan bandas, en pueblos así pequeños, en donde la policía ni de chiste se mete por temor a de que ahora sí los sarracenos sean más que los malos sean más que los buenos y Dios los ayude, ¿no? Entonces es lo que sucede, que ya hay como una especie de dominio de ciertas bandas y la policía, por temor a ser reprimida, por temor a ser atacada, Pues, O represora. pues no te creas, no tanto represora, porque sienten que son más los de las bandas que la vigilancia que puede haber en esos sitios. No se meten y llegan después de que se cometió el delito. Y eso lo hemos visto en diferentes sitios. No sé si se acuerdan de un pueblo, no recuerdo ahorita el nombre, pero que decían que era un pueblo de rateros y que fueron los que atacaron un campamento de niños, que era, en ese campamento habían cerca de 80, 100 personas y sin embargo tuvieron la impunidad de meterse a ese campamento y abusar de chiquitos y de personas mayores. Fue cuando nos dimos cuenta de que nadie detenía a toda esa bola de raterillos y de asaltantes que estaban en esa zona y que cuando ya fue la policía a atacarlos, fueron en la madrugada, precisamente para agarrarlos dormidos y que no tuvieran otro tipo de contraataque. ¿Quién sabe de qué estarás hablando? Otro enfrentamiento con palos y piedras y gas lacrimógeno y cohetones, elementos antimotines y estudiantes normalistas que habían bloqueado una carretera de Morelia a Salamanca. Desde antes del mediodía, los normalistas se apostaron con 6 autobuses que mantenían detenidos y 3 unidades de carga para bloquear. En tanto, elementos de Fuerza Ciudadana hicieron presencia, pero sin intervenir. Fue hasta el mediodía cuando elementos antimotines iniciaron el despliegue de los normalistas y salió a relucir el gas lacrimógeno mientras los estudiantes corrían para protegerse de los proyectiles. No hay sino motines, enfrentamientos, balazos, agresiones, secuestros de unidades en todo el país y no existe la autoridad, no existe el orden, no existen las leyes. No, pareciera que fuera al contrario, la antípoda, porque vemos que protegen a ese, al vándalo, al que criminal, al violador, al ratero, al asesino. Pareciera lo contrario. Estos estudiantes hacen lo que quieren, cierran una de las carreteras más importantes y parece que los protegieran. Que no les vaya a pegar una bomba, que no los vaya a lastimar el gas. En lugar de proteger al que está detenido en la carretera, al que tiene que ejercer su derecho, al que pagó una cuota, al que paga un impuesto, no.
protegen al estudiante. Hemos visto ridículos espantosos. Oye, esta semana casi me jalo los pelos cuando vi el mensaje del Paco Ignacio Taibo apoyando a los normalistas que se graduaban y diciendo que esos son el futuro. Paco, me caes re bien y me gusta cómo fumas, pero y más cómo escribes, pero eso es ridículo. Sí, yo creo que caímos ya en el otro extremo, en el de, a partir de lo de Ayotzinapa particularmente, yo creo que ese es el hito que marca todo lo que estamos viviendo en los últimos meses. De pronto entonces se vuelven intocables los estudiantes. Independientemente de las razones que los asistan, hay unas que quizás sean justas, que si no tienen los recursos, eso es otra discusión. El punto es que hoy la autoridad ya no los toca, no se quiere meter, permite que detengan las casetas y se queden con los recursos, permiten que se manifiesten, que roben camiones, y no hay ningún tipo de sanción para actos que son vandálicos por donde se le vea. Y entonces, ¿quiénes son los que sufren o quiénes son los que padecen? Pues finalmente es la ciudadanía, el ciudadano de a pie, que no se puede desplazar, que se bloquea 8 horas. ¿Por qué? Por este temor siempre a aplicar la ley. Finalmente es una gran tragedia lo de Ayotzinapa, eso sin duda no hay manera de ni siquiera mencionarlo, es inenarrable. Pero hay que aplicar la ley en ese sentido para los responsables, pero eso no exenta ya a partir de ese momento a los estudiantes y principalmente a los normalistas de hacer lo que quieran. Y eso es lo que vimos. Lo de ayer, esta nota, es exactamente eso. No los tocan, ahí los tienen, que no les pase nada, y la ciudadanía, pues, que se amuele. A sufrir. Pero lo de Ayotzinapa fue una consecuencia de muchos actos y de otras anteriores. Cosas, claro. El problema de los normalistas en Michoacán tiene por lo menos 5 años. 5 años que en los patios de la Normal están retenidos camiones de pasajeros, camiones de transporte de mercancía. Desde que les dijeron que les iban a enseñar computación inglés y a los señores no les gustó ni el inglés ni la computación, desde entonces estaban las protestas. Lo de Guerrero no empieza con Ayotzinapa, empieza desde que los normalistas, en un acto de bandidaje y delincuencia extrema, permiten que se queme una gasolinera y fallezca un joven. Le prenden fuego. Sí, entonces no es... Lo de Ayotzinapa es parte de la historia, pero no es el inicio de la historia. No, desde luego. No, pero no dice que sea el inicio, dice algo muy interesante. Es donde ganan un mártir y donde se convierten en intocables, donde se convierten en adalides, donde se convierten en símbolos a seguir, y donde se vuelven intocables, porque parecen una especie en extinción que tenemos que venerar y que seguir. Ese es el problema de Pero si siempre han sido intocables, Manelik, desde... No como ahora. Pues, Sí, porque antes ahora no participaban directamente. Nunca han detenido un normalista. Ni en quemazones, ni en saqueos de comercios. Anda circulando un cartel así muy al estilo de los años 30, donde está un estudiante arrojando un libro y la policía con cascos y sus escudos reaccionando con terror, ¿no? Un libro. No es lo que está sucediendo. No es el estudiante ataca a la población y el ejército o los policías no defienden a la población.